¿Cuál es el secreto más oscuro de tu trabajo que la gente no debería saber? Una vez, en un hospital, un alto directivo comenzó a invitar a diferentes mujeres a colaborar en un supuesto artículo de investigación en su hogar. Era muy persuasivo y, poco a poco, iba tejiendo una red de manipulación con sus palabras. Argumentaba que este trabajo no podía hacerse en lugares públicos, porque otros podrían malinterpretar la situación y pensar que había algo más entre ellos. Yo fui una de las invitadas. Este individuo no dudaba en presionarme, hablándome de cómo este proyecto podría ser un trampolín para mi carrera y ayudarme a ascender. Afortunadamente, mi esposo estaba muy atento y, con firmeza, me aconsejó que no lo hiciera. Era realmente intimidante pensar en lo cerca que estuve de convertirme en una de sus víctimas. No mucho después de que todo esto comenzó, alguien se armó de valor y lo reportó a Recursos Humanos. Ellos descubrieron que este sujeto había estado invitando a varias mujeres del hospital a investigar con él, utilizando la promoción como un cebo. Además, enviaba mensajes y fotos inadecuadas continuando con su presión sobre las mujeres. ¿Y qué hizo el hospital? Le ofreció una licencia paga, sin hacer preguntas. Él aceptó y luego consiguió un puesto como director en otra institución, e incluso daba clases en una universidad. La sorpresa fue mayúscula al enterarme que había invitado prácticamente a todas las chicas de nuestra planta a investigar con él. Era alguien muy respetado en nuestro hospital y jamás fue demandado. Esta historia nunca llegó a los periódicos, y el hospital hizo todo lo posible para mantenerla en la penumbra. Así, este individuo continuó su comportamiento abusivo, ahora con un poder aún mayor. El hospital dejó claro que si decidía hablar, me quedaría sin empleo. Es una lección dura. A veces, los depredadores son quienes te brindan el reconocimiento y la atención que siempre has buscado, pero todo forma parte de su siniestro proceso de manipulación. Canté ópera de manera profesional durante mucho tiempo. La cantidad de acoso y comportamientos agresivos que se ignoran, e incluso se justifican, es absolutamente inquietante. Cuando lo que sucedió con Domingo salió a la luz, una colega se manifestaba en su defensa con fervor. Su argumento era que él siempre había sido amable con ella. Claro, seguramente es un buen tipo si fue cortés con una mujer de su edad que ya era una artista consagrada. Pero él se aprovechó de mujeres más jóvenes al inicio de sus carreras. ¡Qué ceguera! Nuestro antiguo director general no mostraba interés por la mayoría de los artistas y continuaba contratando a un director en particular que había invadido el espacio de una colega en plena actuación. La situación está mejorando un poco, pero avanza demasiado lento. No trabajo allí actualmente, pero he sido parte de una organización sin fines de lucro que se enfocaba en una condición médica muy específica. La verdad, hacían un gran trabajo y las sedes locales eran geniales, pero el personal a nivel nacional, estábamos hablando de un verdadero caos. Recuerdo que en una conferencia nacional, el personal de alto nivel recibió cartas ensangrentadas metidas bajo la puerta de su hotel. Imagínate eso. La situación era tensa, porque habían echado a la directora nacional al descubrir que se había ido del país de forma permanente, y lo había hecho junto a su asistente, que era también su amante. Resulta que no había trabajado para la organización en más de 2 años. Las cartas amenazaban con desprestigiar la reputación de la organización y arruinar el trabajo que estaban haciendo si se divulgaba la verdad. Justo en ese momento habían recibido una donación enorme y no podían arriesgarse a perderla. Así que, como puedes imaginar, quedó bajo un manto de silencio. No sé cuánto tiempo tengo para contar esta historia, así que intentaré ser breve, aunque quizás esto se hunda en el mar de Reddit. Quiero ser un poco vago en algunos detalles porque la empresa tiene fama de ser bastante retaliativa. Trabajé en una empresa de tecnología donde una buena parte de los empleados estaba intentando formar un sindicato. Todo esto sucedió después de que un nuevo equipo ejecutivo llegó y comenzó a despojar a la empresa de muchos de sus beneficios y valores. Si hubieran tenido éxito, creo que realmente habríamos visto un gran cambio en la industria. Esta empresa, que había sido históricamente amable con el trabajo remoto, decidió de manera abrupta un regreso forzado a la oficina. Curiosamente, apuntaron primero a los 2 departamentos donde más gente estaba intentando formar el sindicato. Las condiciones del regreso eran ridículas y el tiempo para decidir fue muy corto. La otra opción era aceptar un paquete de indemnización bastante atractivo. El resultado fue que aproximadamente entre el 30% y el 40% de los empleados optó por ese paquete, lo que prácticamente destruyó cualquier esperanza de sindicalización. Ahora, aquí viene el secreto sucio que sé y que otros no.
2 de los nuevos ejecutivos negociaron explícitamente poder trabajar desde casa de manera indefinida como parte de sus muy lucrativos paquetes de compensación. Hasta donde yo sé, continúan haciéndolo. Y lo que es aún más irónico, es que el regreso a la oficina ni siquiera estaba en el radar hasta que los ejecutivos se enteraron de la actividad sindical. ¿Cohesión cultural y mejora en la colaboración? Por favor, denme un respiro. Trabajo en una planta de bolsas de plástico, todo aquí funciona con electricidad. Los dueños encontraron una forma de conectarse a una línea de alta tensión que pasa por la propiedad, y durante más de 10 años no pagaron ni un centavo, ganaron decenas de millones. Cuando descubrieron el fraude, encontraron un chivo expiatorio. Un empleado que era de América Latina, y solo les pusieron una multa de $200.000, y lo más increíble, ya no puedes encontrar esta historia en línea. Usaron sus conexiones en la comunidad para hacer que se borrara. Y ahora simplemente niegan que haya sucedido. ¿Quién dice que el crimen no paga? Trabajé en una empresa que se encargaba de clasificar y exportar ropa donada, pagándome en efectivo y bajo la mesa. ¿Alguna vez has visto esos contenedores de donaciones en los estacionamientos, con el nombre de diferentes organizaciones benéficas? Pues te cuento que todos esos contenedores son propiedad de una sola compañía, la cual les da una pequeña parte a las organizaciones benéficas solo para poder usar sus nombres. La realidad es que toda la ropa y los zapatos se exportan a África con fines de lucro. Y lo que no se puede vender, como juguetes, libros, arte, medios digitales y electrónica, termina en la basura. La empresa estaba dirigida por 4 inmigrantes relativamente recientes, y curiosamente, cada uno de ellos tenía un auto de modelo reciente y eran propietarios de propiedades en un área bastante cara. Increíble, ¿no? A pesar de todo, había una ventaja. Nos permitían a los empleados revisar y llevarnos todos los rechazos. Esto me dio la oportunidad de crear un próspero negocio paralelo vendiendo videojuegos, películas y juguetes durante los años que trabajé allí. Un verdadero hallazgo. Solía trabajar para una crepería llamada simplemente Crepes. La verdad, ya no me importa lo que diga, ya que tienen una política que dice que si renuncias o te despiden, no puedes volver a ser contratado. Así que aquí van un par de secretos sucios que quiero compartir. Primero, estaba la situación de plagas. Teníamos infestaciones regulares de ratas, ratones, moscas de drenaje y hasta cucarachas, y muchas de estas situaciones se dejaban sin tratar, sin intervención del control de plagas. Además, era común dejar la comida preparada afuera de la cámara de refrigeración porque simplemente no había espacio. La rotación de personal era otra locura. En los 2 años que estuve allí, pasaron más de 160 trabajadores y en la tienda solo teníamos una plantilla de alrededor de 20 personas. ¿Beneficios? No había, más allá de unas miserables 40 horas de vacaciones que se ganaban solo después de un año de trabajo. Si se caía comida al piso, la orden era recogerla y servirla en platos. Luego, llevábamos esa comida a la parte trasera de la cocina, sacábamos el relleno de las crepas y lo poníamos en nuevas crepas para servir. En el restaurante se priorizaba a los clientes que los dueños creían que tenían dinero, haciendo que se les diera preferencia en el servicio por encima de aquellos que no parecían tener mucho. Los dueños incluso intentaban sobornar a los inspectores de salud cada vez que venían a revisar el lugar. Si intentabas llamar para avisar que estabas enfermo, te amenazaban con despedirte. Había cocineros con gripe o enfermedades que los ponían a hacer crepas, o los mandaban a la parte trasera con botes de basura para que vomitaran mientras preparaban comida. Recuerdo un cocinero que se enojó y lo despidieron a la mitad de su turno. Mientras se iba, echó un paquete de baterías a la mezcla de la crepe. Y, sorprendentemente, tuvimos que servir eso a los clientes, o arriesgarnos a perder el trabajo. Las reuniones de personal eran un desfile de humillaciones, donde los dueños gritaban y menospreciaban a los que no estaban rindiendo bien, alentando a los demás a unirse a la burla. Y no puedo olvidar al gerente general, quien flirteaba de forma agresiva con el personal tocando a varias chicas mientras pasaban, aunque siempre lo hacía como si fuera un accidente. Sé que suena largo, pero sinceramente, deseo que esa compañía se hunda pronto, se lo merecen. Era un lugar donde trabajaba que se enorgullecía de haber ganado premios por ser amigable con el medio ambiente. Los galardones colgaban detrás del escritorio de recepción y, todos los días, nos recordaban lo difícil que era alcanzar esos logros. Un año, me designaron como el representante ambiental y me tocó llenar la solicitud para el premio. Ahí fue cuando descubrí que obtener una evaluación aprobatoria era sorprendentemente fácil. Por ejemplo, una gran parte de las preguntas giraba en torno a cuánto reciclábamos. Teníamos botes de reciclaje en la oficina, pero nuestros arrendadores se encargaban de tirar todo eso a la basura cuando lo recogían.
Y, por supuesto, eso no lo incluí en el formulario. Además, al menos un 10%, 20% de las preguntas no entendían lo que hacíamos como empresa, así que sencillamente las marcábamos como no aplica. Y, para colmo, había que exagerar nuestras contribuciones. Si una pregunta decía algo como ¿has devuelto alguna vez un gran volumen de productos no utilizados? Yo describía eso con lujo de detalles, aunque solo hubiera devuelto un objeto en Target. Otra táctica era desplazar la responsabilidad. Si había una pregunta que insinuaba que habíamos tirado un montón de materiales, simplemente respondía que no. Que eso era cosa del contratista que estábamos pagando, así que no había nada que mencionar al respecto. Y, por último, lo más sencillo de todo. Cuando la pregunta era evalúate en una escala del 1 al 10, siempre elegía 10 mientras no tuviera que justificar esas calificaciones. A veces me preguntaba si alguien realmente se creía el cuento. La situación se está poniendo cada vez más intensa aquí. Soy aprendiz en mi primer año, y la mujer que está a cargo de todos los aprendices se ha liado con uno de ellos en una fiesta de la empresa. Y por si fuera poco, bailó twerking frente a uno de los miembros del consejo y, en un juego de tragos, le lamió el cuello al aprendiz. Y lo mejor de todo es que lleva 10 años con su novio. Hace un par de días, renunció voluntariamente como si en realidad lo hubiera hecho. ¿Pueden creerlo? Es como una novela. Trabajo en el servicio público, no sé si llamarlo un secreto sucio, pero cuando el gobierno empezó a abastecer los baños de hombres con toallas sanitarias y tampones gratis, todos estuvimos de acuerdo en hacer la vista gorda con un chico trans que los recogía regularmente para llevarlos a un refugio local. Al final, él es el único afectado y está asegurándose de que las mujeres en situación de calle estén bien abastecidas, todo pagado por el gobierno. Es curioso cómo a veces, en medio de tantas normativas y políticas, surgen momentos de solidaridad genuina que los sistemas no ven. Soy científico y trabajo en una institución bastante reconocida, llena de científicos que son muy populares entre el público, especialmente entre la gente de Reddit y plataformas similares. Lamentablemente, la mayoría de estos hombres son unos verdaderos acosadores, insoportables y repugnantes. He tenido que intervenir en múltiples ocasiones en nombre de estudiantes graduadas y postdoctorales que están siendo acosadas. Y, en general, nada sucede con estos hombres. Después de literalmente décadas de una cultura institucional como esta, finalmente se despidió a algunos científicos tras cometer delitos criminales y contaban con pruebas físicas y testigos. Pero incluso entonces, fue solo después de meses y meses de vacaciones pagadas para ellos. Hace poco vi a uno de esos tipos de nuevo, así que supongo que ni siquiera eso tuvo consecuencias. Tu héroe probablemente es uno de estos hombres. No puedo entrar en muchos detalles, pero alguna vez trabajé en un laboratorio de una universidad muy prestigiosa que estaba cometiendo una infracción de derechos de autor, ¿puedes creerlo? Estaban pagando a varias personas para que copiaran datos de libros de texto de manera manual, 8 horas al día. Además, no estaban pagando a los que hacían la entrada de datos por todas las horas que realmente trabajaban. Y, si eso no fuera suficiente, les pagaban tan solo cerca del salario mínimo. Y a mí, también me estaban subpagando, así que decidí hacer lo que muchos harían en mi lugar, renuncié, y ¿sabes qué? Conseguí un trabajo nuevo que me ofreció un aumento del 100%, increíble, ¿no? En la agencia donde trabajo hay algo que realmente me deja sin palabras. Mis dos jefes, que son los dueños de la empresa, se llevan a casa una parte enorme de las ganancias, así, sin más. Pasan un buen porcentaje de esos beneficios a su compañía holding para pagarse ellos mismos. Y lo que me parece aún más indignante es que luego, en las reuniones trimestrales presentan todos los números de la agencia como si fuera un acto de total transparencia. Pero en realidad, lo que buscan es mostrar que necesitamos esforzarnos más y que no hay posibilidad de aumentos salariales. Lo que más me molesta es que ellos ganan entre 1.5 y 3 veces más que los empleados mejor pagados que somos mi colega y yo. Y aunque nosotros trabajamos arduamente, ellos casi no hacen nada. En cada reunión, con esa actitud de superioridad, nos hacen sentir que no estamos haciendo lo suficiente, que no hemos logrado resultados, cuando la verdad es que, como equipo, nos esforzamos al máximo. Y es que, a veces, uno siente que las palabras no se pueden hacer aumentos, son solo una excusa para que ellos sigan llenándose los bolsillos. Una distinción tan enorme entre lo que ellos perciben y lo que se nos permite a nosotros, ¿es justo? ¿Realmente tienen la cara para decirnos que necesitamos trabajar más en lugar de mirar lo que realmente está pasando en la empresa? Estoy a punto de tomar la decisión de alejarme de esta industria. Y mi experiencia en la administración de distritos escolares me ha dejado una sensación de frustración profunda.
En mi estado, los superintendentes y jefes de departamento disfrutan de salarios de 6 cifras, y, como entiendo, gran parte de esos ingresos provienen del esfuerzo de los contribuyentes. Lo curioso es que gran parte de su trabajo se centra en la firma de documentos y la asistencia a conferencias. Muchos de ellos no han pisado un aula en años algunos. Jamás, y están completamente desconectados de las necesidades reales de los docentes. Mientras tanto, los maestros apenas logran salir a flote, las aulas reciben menos recursos y la cantidad de alumnos por clase aumenta, volviéndose cada vez más difíciles de gestionar. Y eso sin mencionar las sombras de la corrupción. La malversación de fondos, el favoritismo, los escándalos que se susurran en pasillos, podría seguir hablando de esto indefinidamente. Por eso, me siento aliviado de dejar esta industria atrás. Lamento llegar un poco tarde, pero no podía dejar de compartir esta historia. El sótano del bar donde trabajaba se inunda frecuentemente con aguas residuales, de verdad, se llena de desechos. Y la gerencia nos dice que no podemos cerrar el bar. Así que lo llamamos el pozo de infortunios. Imagínate barriles de cerveza flotando en un líquido turbio, con fragmentos de lo que puedes imaginar deslizándose junto a ellos. Y nosotros seguimos sirviendo cervezas a los clientes, mientras se quejan del olor extraño que no podemos explicar. ¿Te lo puedes creer? Después de cada episodio, lo limpian a presión y lo desinfectan, pero hay grietas y rejillas en el piso que siguen llenas de esa suciedad marrón. En fin, si vives en un pueblo viejo con edificios históricos y un sistema de alcantarillado deficiente, esto puede suceder más de lo que imaginas en otros bares, especialmente en cadenas corporativas que hacen lo que sea para seguir abiertas y ganar dinero. No importa cuán crítica se torne la situación, literal y figurativamente. Y para que sepas, hay un caso legal en curso relacionado con esto, pero no estoy involucrado personalmente. Un día trabajé allí como temporal, para que quede claro. En tu ciudad hay hogares de cuidado para personas mayores que, en esencia, son prisiones. Están diseñados para pacientes con demencia o Alzheimer que no se pueden confiar para que no se escapen. El problema es que hay personas que están perfectamente funcionales, que no quieren estar ahí y que no tienen nada mejor que hacer que intentar escapar. Para ellas, literalmente es una prisión, solo que rodeadas de gente con demencia y Alzheimer. No puedo imaginar un infierno peor. Tengo unos compañeros de trabajo que saben mi nombre de usuario en Reddit y, de vez en cuando, revisan mis comentarios o respuestas. Lo divertido es que no saben que yo sé que ellos saben. Es súper obvio, aunque ellos creen que son muy discretos, como si me estuvieran espiando por alguna razón. La cuestión es que mezclan cosas que digo en la vida real con mis comentarios en Reddit y no pueden mantenerlo claro. He sabido de esto desde hace bastante tiempo, así que de vez en cuando tiro alguna locura en mis publicaciones, y puedo darme cuenta cuando lo leen porque su comportamiento hacia mí cambia de inmediato. Tengo aversión por ciertos tipos de política, y ellos imitan mis comentarios cuando digo algo al respecto en Reddit. Así que, la verdad ya salió a la luz, chicos. Ahora me pregunto si alguno de ustedes tendrá las agallas de decir: hemos estado espiándote, aunque uses algunos subreddits como forma de autoterapia, todos lo estamos leyendo. En lugar de enfocarse en mí, preocúpense por arreglar sus matrimonios rotos, sus vidas familiares inestables y los problemas de adicción al juego o a sustancias. No se preocupen por mí, yo estaré bien. Trabajo en una industria relacionada con la manufactura. Nos enorgullecemos de todo el esfuerzo que estamos haciendo para que nuestros productos sean ecoamigables y verdes, lo cual, para ser justos, sí tiene un impacto. Pero cuando miro el desperdicio que generamos en nuestras operaciones diarias, me asombra. Durante el tiempo que trabajé desde casa por la pandemia, recibía muestras, contratos y otros documentos para revisar y firmar. Era increíble. Llenaba de 4 a 5 bolsas de basura grandes cada semana solo con los empaques de plástico y el material de poliestireno que venía con todo eso. Ahora, imagina eso multiplicado por 100 personas haciendo lo mismo en toda la empresa. Ya de regreso en la oficina, necesitamos que la recolección de basura pase varias veces al día. Y eso ni siquiera toma en cuenta la enorme cantidad de envíos internacionales que hacemos de un día para otro. La cantidad de piezas que las fábricas desechan por pequeños defectos y cómo tantos productos sin vender terminan directamente en los vertederos tras haber estado un año en un almacén climatizado. Lo que quiero decir es esto: reducir tu huella de carbono personal es una meta admirable, no la abandones. Pero el verdadero cambio solo vendrá si presionamos a las corporaciones para que se hagan responsables del desperdicio que generan. Soy un reparador. Una frase que les encanta a los contratistas es: no se ve desde mi casa.
¿Alguna vez has visto esos videos de inspectores de viviendas señalando todas las imperfecciones o cosas rotas en construcciones nuevas? Es porque a los constructores sencillamente no les importa. Y cuando comienzan a aparecer las grietas en las paredes, ellos no dudan en decir, oh, eso es solo la casa asentándose. Pero no, el problema es que construyeron mal desde el principio y ahora su trabajo de mala calidad está saliendo a la luz. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto sabe Amazon de ti? Bueno, la verdad es que rastrean absolutamente todo lo que miras, cliqueas, reproduces, escuchas e interactúas, las 24 horas del día, los 365 días del año. Sí, así de intenso, tienen una base de datos sobre ti que supera tu propia conciencia. Cada palabra que dices cerca de sus dispositivos puede ser escaneada, almacenada e incluso accedida por agencias como la NSA. Es un poco inquietante, ¿no crees? Todo ese mar de información que recopilan no es solo para tenerte entretenido, se utiliza para manipular tu comportamiento. Te inundan con anuncios hiperdirigidos, te empujan hasta que terminas comprando cosas que realmente no necesitas. Y no se trata solo de vender productos, están programando tus decisiones, ¿te imaginas? Es como si fueras un pez en una pecera, y ellos controlaran todo lo que sucede a tu alrededor. Antes trabajaba en un centro de reciclaje público en el Reino Unido y déjenme contarles. Todos los que laborábamos allí ganábamos el doble de nuestro salario base gracias a las cosas que la gente llevaba para reciclar. Una vez que cerraban las puertas, los maleteros de los autos se abrían y se llenaban de toda clase de artículos listos para la venta. Todos teníamos un contacto para cosas específicas que sabíamos que se vendían al instante. Era una locura, y aquí va un consejo. Si alguna vez tiras algo que tenga almacenamiento, como un laptop, una computadora o un celular, asegúrate de quitarle el almacenamiento y golpearlo con todas tus fuerzas. Si no puedes sacar el almacenamiento, dale duro al dispositivo mismo. ¿Por qué? Porque tengo tantas historias de lo que sucedía en ese lugar y el dineral que se estaba ganando. La verdad es un mundo completamente diferente y lleno de oportunidades, pero también de riesgos. No se dejen engañar por lo que ven. Trabajé en un pub muy conocido en Oxford durante unos 6 meses. Durante ese tiempo, nunca limpiaron las líneas de cerveza. El gerente hacía algo bastante asqueroso. Rellenaba las bebidas con lo que caía en el drenaje. Además, en la cocina había goteras justo encima de la salida de servicio, y en vez de arreglar las grietas del techo, solo las tapaban con curitas como si eso fuera a funcionar. Imagínate, el agua de lluvia caía sobre la comida porque, claro, las curitas no son impermeables. No me sorprende que ese pub ya esté cerrado, una pena, ¿no? Mi último trabajo fue en Brinks. Antes tenían una política donde no podías tocar un cajero automático sin que estuvieran 2 personas, una atendiendo la máquina y otra vigilando. Pero luego cambiaron las reglas y dijeron que ahora se podía hacer solo. Normalmente, en un camión había 2 personas, el conductor y el mensajero, que es el que entra a los lugares y lleva el dinero. Pero estos nuevos camiones que operan con una sola persona, combinan al conductor con el mensajero. Cuando comenzaron a implementar estos camiones de una sola persona, también aumentaron los precios a todos sus clientes. Y lo curioso es que ahora, con esta nueva política, el dinero y otros valores están menos seguros, pero con un costo más alto. Justo antes de que dejara la empresa, todos recibieron capacitación para entregar todo lo que tuvieran si alguien intentaba asaltar el camión. Al parecer, algunos empleados se estaban defendiendo y protegiendo la carga, algo que ya no era aceptable según la nueva normativa. ¿No es irónico? La seguridad parece que se fue de paseo. Yo solía trabajar en un concesionario de autos en Springfield, Virginia. Tenían un showroom y un área de servicio que lucían modernos, limpios y bien mantenidos. Querían que el público viera eso, pero la realidad era muy diferente. El lugar estaba en ruinas. Había agujeros en el piso del garaje y el equipo de elevación no funcionaba. Y para colmo, el techo goteaba como un colador. Cada vez que llovía, era como si lloviera dentro del concesionario. La situación era tan crítica que había moho negro creciendo, tanto en las paredes como dentro de ellas. Lo más irritante era que la gerencia estaba al tanto de todo esto y, aún así, decidieron no hacer nada. Es increíble cómo a veces las empresas priorizan una buena imagen por encima de la seguridad y el bienestar de su personal y clientes, ¿no crees?